Buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Crisia Tatiana Hernández de Bernal. Este día como equipo nos corresponde hablar sobre las sucesiones y series. Sean bienvenidos. Para hablar de sucesiones y series, necesitamos entender que para un niño, un adolescente o un adulto, las operaciones básicas forman parte de su vida diaria. Todo el tiempo nos vemos en la necesidad de jugar con los números, así que una de las primeras cosas que aprendemos es precisamente las bases de las matemáticas. Las matemáticas para los niños ofrecen una amplia gama de opciones para poner a prueba la mente. Hoy hablaremos específicamente sobre las sucesiones y series, la cual puede ser muy útil en muchos sentidos. Tenemos diferentes recursos que nos sirven a nosotros para poder enseñar estos contenidos. Podemos hacernos valer de figuras geométricas, de diferentes recursos, ya sean que los niños puedan utilizar a diario, como alimentos, como materiales útiles escolares o que ellos como comida o figuras geométricas que les ayude a comprender lo que son series y sucesiones. Vamos a ver un término que es de sucesiones. Una progresión o sucesión matemática es una secuencia ordenada de números que pueden ser finita o infinita. A cada uno de los números se le denomina término y se le representa por A sub n, siendo n la posición del término en la secuencia. He aquí alguna lista de números: el 3, el 5 y el 7, el 21, el 16, el 11 y el 11 y el 6, el 1, el 2, el 4 y el 8. Las listas ordenadas de números como estas se le llaman sucesiones. Cada número en la sucesión se llama término. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, está el número 3, el número 5 y el número 7, que es el primer término, el segundo término y el tercer término. Vemos que es una operación infinita porque están los puntos suspensivos. Ahora pasaremos a lo que son las clasificaciones. Tenemos que las sucesiones pueden ser aritméticas o geométricas. Las sucesiones aritméticas son una rama de la matemática que se especializa en estudiar los números y las diferentes operaciones que se pueden formar con ellos: sumar, restar, multiplicar, dividir. Algunas de estas operaciones son de mucho uso en el día a día y nos facilitan la realización de actividades como comprar y cobrar. No obstante, hay otras menos conocidas que, como todas formas, son esenciales para desarrollar habilidades mentales y cognitivas. En la sucesión aritmética hallamos una serie de valores que poseen diferentes consecutivas. El valor o la constante, que denominaremos diferencia, varía y bien se puede ser el resultado de una operación simple como sumar o restar, o más compleja. Para comenzar a estudiar las matemáticas, como en el caso de los niños, es recomendable utilizar una operación simple. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven las sucesiones aritméticas? Pues nos ayudan a abarcar muchas posibilidades como el juego, el estudio y el entrenamiento mental, por mencionar unas cuantas. Nos ayudan a fomentar la capacidad de deducción, motiva a los niños, enlaza las observaciones como prácticas de verificación. Veamos un ejemplo ya más formal de las sucesiones aritméticas. Nos dice que es una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante d, excepto el primer término que, dado el valor de la constante d, puede ser positivo o negativo. En una sucesión aritmética, la diferencia entre términos consecutivos es siempre la misma. Por eso se le dice aritmética, porque entre un término y otro, siempre la suma o resta tiene que ser el mismo número. Veamos ejemplo. La sucesión 3, 5, 7 y 9 es aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos es siempre 2. Vemos que a todos los términos se le añade el número 2, se suma el número 2.
En la sucesión 21, 16, 11 y 6 también es aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos es siempre menos 5. Y la última vemos que es el 1, el 2, el 4 y el 8. Esta no es aritmética porque la diferencia entre los términos consecutivos no es la misma. En una es más 1, en una es más 2 y en el otro es más 4. Para hacer más fácil las operaciones aritméticas, porque ya estamos hablando de estudiantes ya de grados mayores, como en segundo año de bachillerato, pues necesitamos fórmulas que a ellos les ayuden a realizar los ejercicios. Se puede calcular cualquier término de la sucesión mediante una fórmula o término general. Esta fórmula se obtiene a partir del primer término y de la diferencia. Tenemos una diferencia y tenemos un término general, que es el A sub n igual a A sub 1 más D n menos 1. Y la suma de los n primeros términos, que es S sub n igual a n A sub 1 más A sub n, entre 2. Mi nombre es Margarita Candelaria Parada. En esta oportunidad trataré de explicarles unos ejemplos sobre sucesión aritmética, donde conocemos que una sucesión aritmética es aquella donde a cada término excepto el primero se le suma una misma cantidad llamada diferencia, donde esa diferencia la podemos calcular a través de tomando un término en cualquiera y le restamos su anterior. Y si esa misma cantidad se le suma a todos los términos, entonces es una aritmética. Podemos observar, voy a asumir que voy a tomar que la diferencia es igual a A sub 2 menos A sub 1. En esta ocasión, A sub 2 vale 4, menos A sub 1, 2, entonces la diferencia es 2. Y sí, la diferencia entre cada uno de entre cada par de términos es 2. En el siguiente ejemplo tenemos que la diferencia, voy a asumir que es A sub 3 menos A sub 2. En este caso, A sub 3 es 4, menos 0 equivale a tener a 4. La diferencia es 4. Esa es una sucesión aritmética. Posteriormente les voy a explicar un ejemplo, un problema de sucesión aritmética donde me dice que dos hermanas, Andrea y Fernanda, reciben de su abuelo Carlos 1 centavo el primer día del año, 2 centavos el segundo, 3 el siguiente y así sucesivamente durante 5 meses. Asumiendo que cada mes tiene 30 días, calcular la cantidad de dinero que ellas recibirán en total. En esta oportunidad vamos a aplicar la fórmula de la sumatoria, que es igual a detener A sub n es igual a n por A sub 1 más A sub n entre 2. Para esto necesitamos conocer quién es n, cuántos términos vamos a sumar y también el último término, cuántos recibirán. ¿Cuánto vale el último término? Que sería sub 150. N lo podemos calcular multiplicando el número de meses, que son 5, por el número de días que tiene cada mes, y este es 150. O sea que n equivale a tener a 150. Y el último término, que sería 150, como va de 1 en 1, es una sucesión donde va de 1 en 1, su diferencia es 1, entonces decimos que A sub 150 equivale a tener a 150. Teniendo estos valores, procedemos a sustituir en la fórmula y detenemos que n es 150 por A sub 1, que es 1, más 150, que vale A sub n, entre 2. Al sumar 1 más 150 y multiplicarlo por 150 y dividirlo entre 2, me da una cantidad que la sumatoria de los 150 términos se equivale a tener a 11.325. Estos son centavos. Ahora necesitamos conocer en dólares. Lo que hacemos es dividirlo entre 100 centavos que tiene cada dólar. Entonces la cantidad de dólares que ellas recibirán equivale a tener a 113.25 centavos. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Continuando con los temas, vamos a hablar lo que son las sucesiones geométricas. Vamos a conceptualizarlas. Una sucesión geométrica también se le llama progresión geométrica y es una sucesión en la que cada término A se obtiene multiplicando al término anterior, A menos elevado a la menos 1, por un número R llamado razón.
Acá tenemos las sucesiones, tenemos los ejemplos, cómo debe de ir, por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente, dependiendo del ejercicio, ¿verdad? A1, A2 es igual a A1 por R. A3 igual a A2 por R. A4 igual a A3 por R. Para hacer este tipo de ecuaciones o ejercicios, primero tenemos que tener la fórmula. Y la fórmula para las progresiones geométricas es a la n, a n igual a 1 r n elevado a la n menos 1. ¿Qué significan cada uno de estos términos? A n es igual a término enésimo o último. A1 es igual al primer término. N es igual al número de términos. R es igual a la razón de progresión. Al saber qué significa cada uno de estos términos es un poco más fácil para el momento de sacar los datos de dicho ejercicio. Ahí dice nota, el valor de n siempre debe ser número natural. Aquí tenemos lo que es la fórmula. Sn es igual a 1 menos A1 R elevado a la n entre 1 menos R. Esa es la fórmula que se va a utilizar para cada uno de los ejercicios utilizando ecuaciones. La suma de los n términos de una sucesión geométrica está dada por la fórmula que yo acabo de mencionar. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos que 1,3, 9, 27, 81 es una sucesión geométrica cuya razón es R es igual a 3R igual a 3. Tenemos otro que es 6,12, 24, 48, 96. Es una sucesión geométrica cuya razón es R es igual a 2R es igual a 2. 5,25, 50, 150 no es una sucesión geométrica, ya que aunque el segundo término se obtiene multiplicando por 5, el primero no ocurre lo mismo con los siguientes, entonces esto no es una sucesión geométrica y ahí tenemos que ir identificando. Tenemos acá lo que son las series, conceptualizando. Una serie numérica es una secuencia de números ordenados, llamados términos, entre las cuales hay una relación que hay que ir descubriendo, hay que descubrir para completar la serie. Por ejemplo, en la serie 0,7-14 es igual a 21. Existe una relación ya que es el número 7. Esto quiere decir que para seguir la secuencia solo debemos de sumar el número 7 al último valor presentado. Ahí teníamos 0, 7, 14, 21, si seguimos 28 y así sucesivamente. Aquí tenemos lo representado como una gráfica. Les decía, es una serie, ¿verdad? Siempre hay que irle sumando el número. Por ejemplo, acá en este caso tenemos el ejemplo número 7. Tenemos 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y así si siguiéramos, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos nada más. Tenemos acá 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí vamos viendo la relación que va teniendo cada uno y la relación que tiene este ejemplo es de 5 en 5. El siguiente es 10, 20, 30, 40, 50. Y seguimos, la relación va de 10 en 10. Ahí solo hemos llegado hasta 50, pero podemos continuar 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí vamos viendo que la relación es siempre de 10 en 10. Ahí está donde nosotros, donde el ejercicio lo permita, ¿verdad? Aquí tenemos otro que es 15, 12, 9, 6, 3, 0. La relación va de 3 en 3, pero en este caso de mayor a menor, es diferente, ¿verdad? Entonces aquí estamos iniciando desde 15, a 15 le quitamos 3, nos quedan 12, a 12 le quitamos 3, nos quedan 9 y así continuamos. Muy buenas, en esta ocasión vamos a dar a conocer la herramienta que es factible
para facilitarnos todo el proceso y la comprensión dentro de la resolución de problemas dentro de las sucesiones. Esta herramienta es muy conocida ya que es Excel y vamos a demostrar que es aplicable para la resolución tanto de problemas de sucesiones aritméticas como de sucesiones geométricas. Iniciaremos explicando lo que son las sucesiones aritméticas a partir del siguiente ejemplo. María tiene 20 días para leer una obra y posteriormente narrarla en la escuela, por lo que decide el primer día leer 2 páginas, el siguiente día 5 páginas, el tercer día 8 páginas y así sucesivamente. Literal A. Nos piden encontrar cuántas páginas leyó el día 7 y literal B. Cuántas páginas leyó el día 9. Entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es encontrar el séptimo término y el noveno término de esta sucesión. Para refrescarnos y recordar un poquito, esta es la fórmula que utilizaremos para poder encontrar términos a partir del término general, encontrar otra diversidad de términos de la sucesión. En este caso, A sub n va a ser igual a sub 1, que es el primer término, más n menos 1, multiplicado por la diferencia. En este caso, lo primero que vamos a identificar son los 3 valores iniciales que nos dan dentro de la sucesión. El día 1, o sea, el primer término, simplemente leyó 2 páginas. El segundo día leyó 5 páginas. Y el tercer día leyó 8 páginas. Entonces, ya conociendo los primeros 3 términos de la sucesión, que serían 2, 5 y 8, nos vamos a encontrar los datos indispensables dentro de una sucesión. Lo primero que vamos a encontrar es el valor de la diferencia, también el valor de la posición o el término que necesitamos encontrar y de igual manera necesitamos encontrar el valor de A sub n, o sea, lo que nos están pidiendo, el término que realmente necesitamos encontrar. En este caso vamos a sombrear un poquito por acá, manera de resaltarlo y que se vea bastante bonito. Esto sería para resolver el literal A, que nos dice en cuántas páginas leyó el día 7. Para poder encontrar la diferencia, se nos dice que dentro de una sucesión aritmética, para encontrar esa constante o esa diferencia, yo debo restarle al segundo término el primer término y al tercer término le tengo que restar el segundo término y así sucesivamente. En este caso lo vamos a hacer aplicando fórmula. Siempre el igual me indica que voy a partir de una fórmula dentro de la hoja de cálculo de Excel. Pero como en este caso necesito encontrar la diferencia del segundo término que tenemos acá, damos clic ahí y a esto le vamos a restar el primer término que sería 2 y le damos clic ahí y posteriormente le damos Enter y automáticamente verificamos que la diferencia entre esta sucesión sería 3 y lo podemos confirmar también. A 8 le quitamos 5 también nos dará 3. Por lo tanto ya encontramos la diferencia. En este caso el término que nos piden encontrar es el término 7, o sea, ¿cuántas páginas leyó el séptimo día? Colocamos ahí el número 7 y posteriormente en A sub n, como sería n, ya lo conocemos que es 7, prácticamente lo que vamos a hacer es colocar A sub 7 y es el valor que tenemos que encontrar. Entonces es acá donde vamos a hacer la respectiva operación para poder encontrar cuántas páginas leyó el séptimo día María. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, aplicando la fórmula que tenemos acá. Nos dice que el primer término que vamos a ubicar es el término 1, o sea que en este caso sería 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocamos igual, damos clic donde tenemos el primer término, vamos a colocar el signo más, luego abrimos paréntesis y colocamos dentro del paréntesis el valor de n, que en este caso es 7, damos clic y a esto le vamos a restar
1, cerramos paréntesis, y todo esto multiplicado por la diferencia que es 3. Damos Enter y automáticamente tenemos el primer resultado. En este caso lo vamos a resaltar acá para que observemos y fácilmente podemos deducir que el séptimo día María ha leído 20 páginas. Pero ¿cómo lo podemos comprobar en esta parte de acá? Que si realmente el término número 7 le pertenece a 20, para realmente comprobar si hemos aplicado correctamente la fórmula. Como ya conocemos la diferencia que es 3, en este caso lo que debemos hacer para comprobar esto es que al tercer término que tenemos le debemos sumar esta cantidad a la diferencia para obtener el cuarto término. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Igual, presionamos el tercer término y a esto le vamos a sumar la diferencia que es 3. Damos Enter y prácticamente nos dice que el cuarto término es 11. ¿Cómo podemos comprobar que el séptimo término es este 20 que tenemos acá? Como aplicamos la fórmula, simplemente le damos a arrastrar y ubicamos al término 7. Y como pueden observar, el término número 7, o sea, la posición número 7, corresponde al número 20 que en realidad nos dio acá. Por lo tanto, lo vamos a colocar acá del mismo colorcito para que veamos que coinciden los dos resultados. Por lo tanto, el día 7, María ha leído 7 páginas. Ahorita necesitamos verificar cuántas páginas ha leído el día 9. Para ello, igual, vamos a calcular la diferencia, luego el término que nos piden y finalmente el proceso para encontrar, en este caso, que sería A sub 9, porque nos están pidiendo encontrar el término 9. Para este caso vamos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a sombrear por acá para poder tener presente la diferenciación. En este caso vamos a colocar acá. Como ya conocemos la diferencia, se nos hace más fácil. Simplemente colocamos 3. El término que necesitamos buscar, que es el noveno día, entonces colocamos 9. Y finalmente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para encontrar el literal A. Entonces en este caso iniciamos a aplicar la fórmula. Iniciamos con igual. Como ahora queremos encontrar el término 9, entonces nos dice A sub 1, que siempre es el primer término, que en este caso sería 2. Damos clic ahí. A todo esto le vamos a sumar abrimos paréntesis y nos vamos al número del término, que en este caso sería n, que sería 9, y a esto le vamos a restar 1, en este caso cerraríamos paréntesis, y todo esto lo vamos a multiplicar por la diferencia que ya lo conocemos, que es 3. Damos Enter y nos dice que el noveno término que hemos encontrado corresponde al número 26. Por lo tanto, nos indica que el noveno día María leyó 26 páginas. Lo vamos a comprobar acá. Arrastramos la fórmula y efectivamente coincidimos que el noveno día, realmente María leyó 26 páginas. Y es así como podemos comprobarlo de una manera fácil y sencilla. Aquí tenemos los resultados, por lo tanto damos respuestas a lo que es la sucesión aritmética de encontrar cuántas páginas leyó María el séptimo día y cuántas páginas leyó María el noveno día. Entonces en este caso el séptimo día leyó 20 páginas y el noveno día había leído 26 páginas. Y así damos solución a este problema. Pero como les dije,
que realmente también es aplicable para las sucesiones geométricas, entonces traigo otro ejemplo para podérselos explicar y demostrar que esta herramienta es muy factible y se nos facilita todo el proceso para poder encontrar términos dentro de una sucesión. Ahora vamos con lo que son las sucesiones geométricas. En este caso es un ejemplo bastante sencillo. Nos dice en la sucesión geométrica siguiente, 2, 4, 8 y así sucesivamente, se pide encontrar la razón, el término 5 y el término 8. Para iniciar tenemos la fórmula que nos representa el término general de la sucesión geométrica. Nos dice que a sub n va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. En este caso, lo que procedemos es principalmente, vamos a hacer visibles estos numeritos de acá, y lo que nos están diciendo prácticamente es que conocemos tres términos. Y estos tres términos son término 1, que en este caso sería 2, el siguiente término que sería 4 y el siguiente término que sería 8. Son los tres términos que conocemos hasta el momento. Entonces, en este caso, vamos a conocer los datos fundamentales que debemos encontrar dentro de una sucesión geométrica. Estos son la razón. Vamos a hacerlo un poco más visible acá para que quede visible y puedan notarlo ahí. Vamos a agrandar el tamaño. Vamos a dejar acá por 14. Y vamos a definir que la razón, vamos a colocar igual. Luego necesitamos encontrar, en este caso lo que nos están pidiendo encontrar es la razón y nos están pidiendo encontrar el quinto término y el octavo término. Entonces inicialmente vamos a utilizar n, que sería el quinto para el quinto término, y acá sería, como es el quinto término, sería a sub 5 igual. En este caso vamos a continuar acá y vamos a poder deducir n, que es el término quinto que nos están pidiendo, por lo tanto simplemente colocamos 5. Y acá la razón la vamos a calcular de la siguiente manera. Ya vamos a ver cómo la vamos a calcular. Vamos nuevamente a sombrear un poco por acá para que podamos definir o resaltar en cierta medida el proceso que llevamos. ¿Cómo vamos a calcular la razón? A diferencia de la sucesión aritmética, en la sucesión geométrica no se resta, sino que se va a dividir el segundo término entre el primer término y posteriormente el tercer término entre el segundo término. Y así sucesivamente podemos ir definiendo la razón. Entonces, ¿qué nos dice? Que al término segundo, que en este caso sería 4, iniciamos colocando igual, que es primordial para poder insertar la fórmula en la hoja de cálculo. Damos clic en el segundo término, pero en este caso vamos a dividirlo con el primer término que tenemos. Damos Enter y automáticamente nos dice que la razón es de 2. Fácil y sencillo encontramos la razón. Y si lo comprobamos, al tercer término le dividimos 4, sería 8 entre 4, que también sería 2. Ahora que ya tenemos la razón, ya tenemos el término que andamos buscando, que es el quinto término, vamos a realizar el debido proceso acá. Damos igual y en este caso vamos a dar clic donde tenemos a sub 1, que es el primer término, que en este caso sería 2, y todito esto multiplicado por la razón, que es 2, y acá hay que tener mucho cuidado. Vamos a elevar todo esto, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a colocar el término de n, que es 5, y a esto le vamos a restar 1. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y nos dice que el quinto término de esta sucesión geométrica
debería ser 32. Y lo vamos a resaltar acá porque ya lo vamos a comprobar en la parte superior si realmente es 32. Y acá, para encontrar el cuarto término y poder aplicar la fórmula, conociendo la razón, me dice que igual, vamos a colocar igual, que al tercer término, que es 8, yo lo debería multiplicar por la razón que es 2. Damos Enter y el cuarto término sería 16. Y a partir de acá podemos arrastrar la fórmula a comprobar si el quinto término realmente es 32. Y podemos comprobar que no es magia, pero que sí realmente el quinto término pertenece al número 32. Por lo tanto, vamos a dar el mismo color acá para que puedan resaltar los resultados. Ahora que ya encontramos el quinto término, lo que realmente nos están pidiendo encontrar a partir de ahorita es el octavo término. Por lo tanto, vamos acá a resaltar nuevamente. Y como ya encontramos la razón, fácilmente deducimos que la razón es de 2, n, que es el término que necesitamos encontrar, o el valor de ese que se encuentra en esa posición, y es 8. Por lo tanto, aquí necesitaríamos encontrar a sub 8, que sería igual al proceso que vamos a desarrollar. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo. ¿Cómo nos quedaría? Siempre igual, multiplicar el primer término, damos clic, por la razón, que en este caso es 2, y todito esto elevado, abrimos paréntesis, a la n-1, que n sería 8, le vamos a restar 1, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y nos dice que el término octavo, o sea, el valor que se encuentra en esa posición octava sería de 256. Vamos a resaltarlo acá de un color que se note para poder comprobar la respuesta. Y nos vamos, como ya tenemos la fórmula acá, arrastramos y vamos a comprobar si realmente el octavo término es 256. Y efectivamente es 256. Ya se lo voy a sombrear para comprobarse. Y acá está, 256. Vamos a darle el mismo color del resultado que tenemos acá. Por lo tanto, a partir de esta sucesión geométrica, la razón sería 2, aquí lo tenemos, y el quinto término lo representaría 32, y el valor que se encuentra en el término octavo sería 256. Y es así como podemos verificar que Excel nos da una facilidad increíble para poder desarrollar lo que son tanto sucesiones aritméticas como sucesiones geométricas. Incluso podemos interactuar con problemas más abstractos. Acá por cuestión de tiempo lo hicimos de una manera sencilla y podemos verificar que es un proceso fácil tanto para sucesiones aritméticas como para sucesiones geométricas. Espero les encante la herramienta que hemos utilizado y espero la pongan en práctica. Y si les gusta, pues háganos saber y agradecerles por el tiempo que han tenido para ver nuestra presentación. Gracias a todos. Bendiciones.